¿Qué tal? Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos. No es especialmente conocido, pero existe lo que se denomina el efecto Matilda o el efecto Matilde. No os va a dar igual, ¿verdad, Eulalia? El efecto Matilda es aquella situación en que ante un descubrimiento independiente por dos personas, varón y mujer, o en casos de colaboración entre mujer y varón, de forma casi sistemática, este descubrimiento se atribuye al hombre, pasándose así por alto o ocultando el papel de la científica. Esto afecta evidentemente tanto a nuestro conocimiento como al efecto de la ciencia, y hay ejemplos más que evidentes a lo largo de la historia. Para hablar de esta situación claramente injusta respecto a las mujeres y también respecto a la ciencia, hoy nos acompaña Eulalia Pérez. Eulalia es profesora de investigación en Ciencia, Tecnología y Género en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía del CSIC. Fue catedrática de Lógica y Filosofía de Ciencia en la Universidad del País Vasco. Ha sido directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, presidenta de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España y cofundadora y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. En la actualidad, Eulalia Pérez coordina la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género, en la que participan más de 100 investigadoras de 10 países. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales y participa en numerosas agencias de evaluación. Eulalia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Vamos a intentar conocer a través tuyo qué es esto del efecto Matilda, del que hablábamos al principio, cómo afecta de verdad a la ciencia. Yo te voy a dejar ahora exponer y luego, si te parece, abrimos un coloquio en el que finalmente participará también el público. Así que cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias al Centro Cultural por la invitación. Es un placer venir al País Vasco siempre, que fue una de mis casas, y por supuesto a Vitoria, que por cierto también hace mucho tiempo que no visitaba, así que estoy doblemente encantada. Bueno, para hablar de las Matildas o Matildes de la ciencia, yo en realidad deberíamos decir Matilde, ¿no? Porque es el nombre en castellano, pero como se ha traducido del inglés, que es Macilda con TH, pues entonces se ha castellanizado así y ya. Yo suelo pelear mucho por utilizar un buen lenguaje y demás, pero como siempre pierdo, pues ya he decidido que no voy a pelear más por estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, para entender un poco lo que es esto, conviene remontarse un poco a este descubrimiento que hizo el señor Merton, que es Robert Merton, que murió hace unos años, un sociólogo, el primer sociólogo de la ciencia, porque había habido, digamos, estudios sobre la sociología del conocimiento en general, pero no de la ciencia en concreto. Y él fue un estudioso, tiene un montón de trabajos y escritos y demás, y percibió que había como una especie de patrón de reconocimiento en las carreras de los científicos. Y digo los científicos en masculino porque todos los ejemplos que cogió, por cierto, él mismo es un ejemplo del efecto Mateo, pero luego lo cuento, que era que cuando hay dos personas que están colaborando en el trabajo científico y hacen un descubrimiento importante o formulan una teoría o una hipótesis importante, pues se le atribuye siempre al que tiene más prestigio. Y lo mismo sucede en los casos en que se hace un descubrimiento por dos o más personas, pero de manera independiente, o sea, personas que no estén colaborando entre sí, pero que llegan al mismo descubrimiento, y entonces siempre también pasa lo mismo, que se le atribuye al que previamente tenía más reconocimiento y más prestigio. Entonces él lo llamó el efecto Mateo. Lo llamó el efecto Mateo por el Evangelio. Bueno, esta es la parábola. Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama la parábola. Bueno, luego me vendrá a la cabeza, seguro que alguien de la sala lo sabe. Donde se dice que a quien tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Entonces hay una historiadora de la ciencia, también muy importante, Margaret Rossiter, que se dio cuenta, como digo
este hombre, Merton, solo se fijó y tiene 2 artículos sobre este efecto que ha pasado a ser considerado. Además, por cierto, él lo considera como algo bueno, como algo que va a favor de la ciencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, él, todos los ejemplos que coge son de señores, de científicos, pero Margaret Rossiter se dio cuenta de que pasaba eso en el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres, y lo llamó, porque se dio cuenta de que en el caso de las mujeres pasaba lo mismo, pero pasaba que a ella, que siempre, si era un hombre y una mujer, se le reconocía a él el mérito, pero no a ella, ¿no? Y lo llamó el efecto Matilda, porque ella se fijó en lo que venía a continuación de esa frase de al que más tiene se le dará todavía más de lo que tiene. Y a continuación dice, pero a quien menos tiene se le quitará incluso lo poco que tiene. Entonces dijo, eso es lo que les pasa a las mujeres, que tienen muy poco reconocimiento y encima cuando se les puede dar algo de reconocimiento más, pues resulta que no se les da. Entonces, bueno, lo llamó Matilda por esta mujer, Matilda Joslyn Gage, que fue una feminista, sufragista, que hacía crítica de la religión y es la estudiosa de la Biblia, y que también pues hacía sociología del conocimiento, no de la ciencia estrictamente, sino del conocimiento. Y ella, ya Matilda Joslyn Gage, había intuido un poco que este patrón se daba también en las mujeres, ¿no? Bueno, lo que decía del caso de Merton es que es un ejemplo él mismo del efecto Mateo y del efecto Matilda, porque todos los ejemplos que coge están sacados de la tesis doctoral de una alumna suya que se llamaba Zuckerman y con la que posteriormente se casó. Pero bueno, eso no viene, era un cotilleo para amenizar la cosa, ¿no? Bueno, entonces yo aquí les voy a presentar unos pocos ejemplos que creo que muestran clarísimamente este fenómeno, ¿no? Tenemos el caso de Agnes Pocles, que bueno, ella era una mujer que apenas tenía estudios. He de decir que, claro, la mayor parte de las mujeres en una época como en la suya, pues no, por supuesto, no tenían estudios apenas, porque el acceso a las universidades a las mujeres pues es relativamente reciente. Las primeras mujeres que entran en la universidad, de pleno derecho me refiero, no excepciones, que siempre ha habido alguna que ha podido estudiar, pues por ejemplo Isidra Guzmán, por un real decreto del entonces rey, se le permitió estudiar, pero como cualquiera, digamos, como cualquiera de nosotros que pudiera entrar, pues por ejemplo las primeras son en 1860 y pico en un college estadounidense, en Oberlin, que además estaban en departamentos o en instituciones separadas de los varones, no conjuntamente con ellos, ¿no? O por poner el caso de España, pues bueno, el caso de España es bastante curioso porque primero se legisla, pero se legisla de tal manera que empiezan a matricularse, a 1860 y pico también, empiezan algunas a matricularse, entonces dicen, no, esto no era esto lo que habíamos pensado, no habíamos legislado para esto. Inmediatamente se prohíbe el acceso de las mujeres a la universidad y un poquito más adelante se les permite, pero con permiso de la autoridad competente. Claro, la autoridad competente pues era, por supuesto, el rector o incluso el ministro de Instrucción Pública, como se le llamaba antes, pero si no, por supuesto, el padre, el esposo, o si no tenía ni padre ni esposo, el hermano mayor o el tutor, porque como bien sabemos, hasta la Constitución del 78 y salvo el breve periodo de la Segunda República, pues las mujeres españolas hemos sido menores de edad sin derechos. Bueno, sin apenas derechos por no ser demasiado tajante, ¿no? Entonces, como digo, esta mujer pues había estudiado por su cuenta, tenía un hermano que era científico y bueno, pues le preguntaba, estudiaba con él y entonces ella era, pues parece ser que muy
inteligente y estudiando física y demás, pues se dio cuenta de que era muy difícil medir la tensión superficial que se daba en esas sustancias que son hidrofóbicas, es decir, que rechazan el agua, como el aceite, por ejemplo, ¿no? Uno mete pone una gota de aceite y no se mezcla, ¿no? Pues es una sustancia hidrofóbica. Entonces, pues inventó un dispositivo para medir eso. Y entonces el hermano se dio cuenta de que eso era una cosa muy importante y mandó una descripción a la Royal Society, a una institución británica, contando cómo era el dispositivo que había hecho su hermana. Como ni él ni la hermana pudieron ir a presentarlo, lo leyó la carta este señor, Lord Rayleigh, y resulta que desde entonces se le atribuyó a él la invención de este instrumento, ¿no? Esta es también tremendo, esto es Nettie Stevens, bueno, ella junto con Wilson determinó que descubrió que la determinación sexual, que nuestro sexo viene dado por los cromosomas que tengamos. Tenemos XX, XY, o también hay otras posibles combinaciones que ellos entonces no se dieron cuenta, pero bueno. Y siempre en todos los libros de texto, hasta muy recientemente, ha aparecido como que era Edwin Wilson quien había descubierto esto. Y es muy curioso porque en el artículo que publica Wilson, donde da cuenta de su descubrimiento, dice: y esto concuerda perfectamente con el descubrimiento de Miss Stevens, con lo cual él ya sabía que ella había descubierto eso. También un dato curioso, que es un poco de esa minusvaloración que se hace de las mujeres, ¿no? Esa injusticia epistémica que me gusta a mí llamarle, la llamaban Miss Stevens, pero Miss Stevens era Dr. Stevens, era toda una doctora en ciencias biológicas, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, hay el caso de colaboradores como Frida Rovseth Robbins, que trabajó toda su vida con Whipple, descubrieron el tratamiento de la anemia perniciosa en los seres humanos, siempre publicaron juntos, pero cuando le dan el premio Nobel se lo dan a él. A pesar, él protestó mucho. No es el caso de otros, pero en este caso sí, ¿no? O bueno, este caso no sé, es muy famoso, pero sí que me gusta contarlo porque todo el mundo habla de que la estructura del ADN la descubrieron Watson, Crick y Wilkins, ¿no? En la famosa, hay un famoso número de Nature, creo que es, donde hay una serie de artículos donde ellos descubren describen la estructura que tiene el ADN. El caso es muy curioso porque era una época en que había como una especie de competencia entre Estados Unidos e Inglaterra para ver quién descubría antes esto, entre equipos de investigadores de ambos países, ¿no? Para ver quién era capaz de determinar cuál era la estructura del ADN. Entonces, Watson, que era un ser bastante ambicioso, no voy a decir otra palabra, porque realmente me cae muy mal. Tiene un libro que, si les interesa, se llama La doble hélice y es tremendo. De hecho, tuvo que hacer una rectificación posterior porque la trata ella pues diciendo, bueno, entre otras cosas dice que es espantosa y a mí me parece un poco parecida a Ingrid Bergman, no creo que fuera fea ni muchísimo menos, pero la llama con apelativos así disminutivos para minusvalorarla y tal, ¿no? Y tuvo que rectificar. Bueno, pues estos estaban, tanto Watson y Crick, que trabajaban desde un laboratorio, como Wilkins, que estaba en otro laboratorio, pero todos en Gran Bretaña. Wilkins estaba en el mismo que Rosalind Franklin. Estaban luchando, pero estaban muy perdidos. De repente se escribían con la gente de Estados Unidos, pues pensamos que es tal. No, estáis muy despistados porque eso no se ajusta con el comportamiento que hemos visto, patatín y patatán. Entonces, Wilkins, hablando un día con Rosalind Franklin, que era especialista en hacer ese tipo de fotografías, dijo: bueno, yo creo que tengo una ligera idea, porque con las fotos que hago por difracción,
ella trabajaba en el virus del tabaco, dijo, creo que tengo más o menos una idea. Y entonces le dijo Wilkins, bueno, pues pásame la foto. Y ella era una persona muy, muy precavida. Y entonces dijo, no, es que tengo que hacer más pruebas, espérate. ¿Qué hizo Wilkins? Le robó la foto. Le robó la foto, se la enseñó a Watson y Crick y entonces dijeron, ya está, es una estructura en doble hélice. Entonces, sin decirle nada a ella, directamente le robaron la foto. Y entonces, bueno, pues es interesante porque en el número ese de la revista aparece primero el artículo de Watson y Crick, luego aparece el artículo de Wilkins y colaboradores y después aparece un artículo de Rosalind Franklin donde aparece la famosa foto 51, pero ellos en ningún momento dicen que la idea ha salido de esa foto. Bueno, les dan el premio Nobel a los tres, a Watson, a Crick y a Wilkins, y a ella no, pero parece ser que porque había muerto, por cierto, por cáncer. Casi todas las mujeres que trabajaron con radioactividad murieron de cáncer, y porque había muerto, y el premio Nobel, si una persona ha muerto ya no puede optar siquiera él. Bueno, este también me lo voy a saltar para no... Esta me gusta mucho, porque además es una mujer encantadora, he tenido la suerte de conocerla, que es Jocelyn Bell. Ella estaba haciendo la tesis doctoral y tenía puestos unos dispositivos para medir las pulsaciones de las estrellas. Y de vez en cuando iba y recogía los datos del instrumental y los pasaba para hacer su tesis, estaba haciendo la tesis doctoral. Entonces, en una de esas se encuentra con que tienen unas pulsaciones, un patrón de destello muy raro. Dice, no, esto no me cuadra, ¿no? Y vuelve a hacerlo, vuelve a tomar las mediciones estas y tal, y resulta que nada, que seguía así. Es que había descubierto un nuevo tipo de estrellas que son los púlsares, ¿no? Que tiene un patrón de pulsación especial diferente a otras estrellas. Bueno, pues el premio Nobel se lo dieron a su director de tesis en vez de a ella. Él era un profesor reconocido en esos momentos, ella era una estudiante de doctorado, ¿no? Es muy curiosa porque tuve ocasión de entrevistarla, de charlar con ella, y yo le dije, bueno, pero me parecería horroroso, ¿no?, esto que te hicieron. Y me dijo, bueno, pues no, porque yo era muy jovencita y si me hubieran dado tan pronto el premio Nobel, a lo mejor no habría seguido trabajando como lo he hecho. Bueno, no sé, pero la injusticia estaba ahí, ¿no? Este también es bastante conocido. Además, ahora ha vuelto a estar de moda con la película que le acaban de dar no sé cuántos Oscars, ¿no? Oppenheimer, porque ella es precisamente, bueno, una física fuera de lo normal. Ella se tiene que exiliar cuando empieza todo el problema en la Alemania nazi. Ella era judía y entonces se exilia, no me acuerdo si es a Suecia o a Dinamarca, un país nórdico. A Suecia, gracias. Y entonces, ¿qué? Que luego murió en Inglaterra. Sí. Entonces, bueno, allí le escribe Otto Hahn y le dice que le cuenta que ha hecho unos experimentos, dice, pero mira, tienen que estar mal hechos porque no concuerda con nada de lo que se sabe actualmente en química y en física. Y entonces ella es la que se da cuenta de que han descubierto la fisión nuclear, y de hecho ella es la que lo nombra así, la que le llama así. Bueno, pues también el Nobel se lo dieron a Otto Hahn, no a ella, ¿no? Y luego pues hay parejas como Gertie Cori y su marido Carl Gori, que trabajaron toda la vida juntos. Cuando se marchan a trabajar a Estados Unidos por una ley antinepotismo, las parejas no, o sea, podían trabajar juntos porque ellos siguieron trabajando juntos, pero a ella no la pagaban porque no podían porque eran familia, ¿no? Y la ley era así. Pero le dan el premio Nobel de Medicina en el 47. Y es curioso porque se lo dan con otra persona. Y en vez de repartir el premio Nobel entre tres, que sería lo normal, no, lo reparten en una parte para el matrimonio y la otra parte para Hussein. Y ya para ir acabando, pues también el caso de Isabella Carle, también toda la vida trabajando con su marido, le dan el premio Nobel de Química a él, y bueno, pues tanto el marido como
como la propia hija, pues, digamos, protestaron mucho. Protestaron mucho, pero es curioso porque ninguno hizo lo que hizo Pierre Curie, ¿no? Que cuando le llamaron para decirle que le daban, perdón, es que estoy con alergia, que cuando le llamaron para decirle que le daban el premio Nobel solo a él, dijo, no, me lo dan con mi mujer o si no, no voy. No lo recojo, ¿no? Entonces, bueno, pues no fue el caso de estos, ¿no? Y bueno, pues para terminar, la cosa es que estos casos no son solo un mero hecho sociológico, no es una cosa sociológica sin más, sino que en realidad se está produciendo una injusticia epistémica. Por un lado, es una injusticia social porque no se les reconoce unos méritos, sobre todo en un sistema de meritocracia, como se supone que es la ciencia, pero por otro lado, pues también es epistémico, es del conocimiento, porque se está minusvalorando, se está despreciando en este caso las mujeres, pero no como mujeres, sino como sujetos de conocimiento, ¿no? Pues, y a la vez que se considera que el conocimiento que ellas adquieren tienen un estatuto inferior, ¿no? Pero bueno, tampoco es una cosa que pase solamente en la ciencia, hay otros muchísimos. Yo estoy ahora escribiendo un libro sobre esto y estoy recopilando ejemplos, pero para no abundar más, pues, por ejemplo, el caso de Josefa Canellada, que era una dialectóloga muy importante, completamente eclipsada por su marido. Se me ha quedado la mente en blanco de cómo se llamaba el marido. Debe ser de formación profesional, que solo me fijo en las mujeres, ¿no? Pero el caso de María Lejarra, que es muy conocido, ¿no? Porque ella escribía las obras de teatro, las novelas, y quien lo firmaba era el marido. No solo eso, sino quien se quedaba con los derechos de autor era el marido. E incluso cuando se separan, ella tuvo que luchar mucho para conseguir que se la reconociera y que el dinero fuera ella. O el caso de Clara Schumann, la mujer de Robert Schumann, que también es no solamente que ella fuera una música excepcional como compositora, sino también que es una revolucionaria del piano. Cambia por completo las formas de los conciertos de piano y además tiene un papel muy importante para que se reconozca la obra de su marido, y sin embargo hasta hace muy poco pues ha estado eclipsada. Y bueno, hay montones de casos. Ahora, por ejemplo, estoy pendiente de ir en pintura, por ejemplo, es que me ha venido a la cabeza porque hay una exposición que espero ir a ver dentro de poco en el Thyssen, en Madrid, de Isabel Quintanilla, de la Escuela de los Realistas de Madrid. Y yo recuerdo que hace unos años hubo una exposición sobre la Escuela Realista madrileña y de repente me quedé sorprendidísima porque yo conocía todos los nombres de los que había, bueno, todos no, porque tampoco soy una experta, pero muchos nombres de los pintores que había allí, mientras que de ellas no conocía ninguna. Y resulta que es gente muy apreciada, sobre todo muchas de ellas muy apreciadas fuera de nuestro país. El caso de Isabel Quintanilla, por ejemplo, es curioso porque la mayor parte de sus obras están en museos o en colecciones en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, es simplemente para que vean que no es un caso que se dé únicamente en ciencia. Quizá en ciencia es más llamativo por eso, porque se supone que la ciencia es algo objetivo, que como sistema institucional es un sistema meritocrático, pero suceden estas cosas y ya está. Muchas gracias. Emilia, me recordaba Eulalia. casualmente, este ejemplo que tú ponías de lo que te ocurrió a ti en el Thyssen con los pintores y las pintoras, con un ejercicio que hemos repetido pues, en el Parque Tecnológico de Álava, aquí coincidiendo con el Día de la Mujer en la Ciencia, que es preguntar a determinados segmentos de edad porque nos den 4, 5, 3 o incluso 2 nombres de científicas, ¿no? Solo sale uno. Marie Curie. Solo sale uno, es Marie Curie, con lo cual eso ya nos da una muestra de cuál es el nivel de conocimiento y cuál es la presencia real que estas mujeres científicas han tenido a lo largo de la historia. Yo no sé si en algún momento vamos a conseguir reparar esa injusticia que tú llamas epistémica. Espero que sí, espero que sí. Yo creo que estamos en el buen camino y la incorporación de muchas mujeres en los distintos ámbitos, pues creo que es un
es un indicativo de que eso puede ser, pero tenemos que estar muy alertas, ¿no? Tener mucho cuidado, porque desafortunadamente, como yo digo siempre, y parece que últimamente los hechos me están dando la razón, el retroceder es posible, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez más tanto los científicos como las científicas, aunque muchos de ellos son reacios, pero son reacios de entrada, luego cuando escarban ya no son tan reacios, se dan cuenta de que la ciencia primero es una institución social y por tanto está conformada por personas de carne y hueso, como tú, como yo, y por supuesto que aparte de que estén educados o entrenados en un determinado paradigma, pues tienen también otras ideas, otros valores éticos, políticos, incluso económicos, y que eso, queramos o no, pues también influye muchas veces en el conocimiento que formulamos o al que llegamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso no quiere decir que tengamos que admitir cualquier cosa, ¿no? Sino que lo que tenemos que ser es muy conscientes de que esos factores pueden intervenir para bien o para mal, a veces para bien, intervienen, pero ser conscientes de que pueden intervenir y entonces, bueno, pues intentar que nuestra ciencia sea lo mejor posible, ¿no? Ligado con esto, hemos visto ejemplos muy conocidos, algunos, otros tal vez menos, del siglo XIX y del siglo XX. Acabas de decir algo que me preocupa, ¿no? Retroceder es posible. Sí. ¿En qué momento estamos? Vamos a ver, intento ser lo más ecuánime posible, pero lo de retroceder es posible, lo digo por lo siguiente. Llevamos ya muchos años, por ejemplo, que el acceso a determinados campos no es que no avance, es que se retrocede. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar estas cosas, a hacer números, porque yo al principio hacía números, hacía gráficas de tijera y estas cosas. Y entonces, pues, por ejemplo, en el caso de informática, las chicas que cursaban informática, estoy hablando de los años 80, 90, estaban en torno al 40%. Eran licenciaturas en informática, y esto también lo quiero resaltar porque muchas veces el imaginario y lo simbólico que le damos a algo tiene mucha importancia, ¿no? Cuando pasan a ser ingenierías informáticas, empieza a disminuir enormemente el número de mujeres en esa disciplina. En concreto, yo lo que más he trabajado en informática en estos momentos están en un 16%. Ha pasado una cosa parecida con las matemáticas. En el año 2009, para el Año Internacional de la Astronomía, yo dirigí, lo hizo mi equipo de investigación, un estudio sobre la situación de las mujeres españolas en astronomía y astrofísica. Y claro, para ver la evolución tuvimos que ir a ver la matrícula. En esos momentos no había ninguna licenciatura en astronomía ni en astrofísica. ¿De dónde procedía esa gente? ¿De matemáticas o de físicas? Entonces nos encontramos con que el porcentaje de mujeres que entraban a la carrera de matemáticas era del 49%. El de físicas el 30%, no ha variado, sigue igual, ¿no? Pero el de matemáticas ha disminuido, está en torno al 30%, una oscilación un poco más esto. ¿Qué ha pasado del año 2009? Bueno, los datos que teníamos eran del 7, del 8, a ahora, hace 4, 5, 6 años. Bueno, pues que antes las salidas profesionales de la gente que hacía matemáticas era fundamentalmente la enseñanza en colegios, en institutos o en la universidad. Y en cambio ahora a la gente que ha hecho matemáticas se le rifan las grandes empresas por toda la cuestión de Big Data y de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues las mujeres van desapareciendo de esas cuando
es que es un poco complejo para explicarlo aquí, pero pasa una cosa que es que a mayor prestigio, menor número de mujeres, y a mayor número de mujeres, menor prestigio. Está pasando con la medicina, por ejemplo. Bueno, yo tengo un ejemplo personal y muy concreto. Mi hijo estudia ingeniería informática de software y no tiene compañeras, ni una. O sea, por lo menos en alguno de los cursos ha estado sin ninguna chica. De todos modos, todo esto bueno, es un poco contradictorio con esa política que tenemos en este momento de favorecer la presencia de las mujeres precisamente en las profesiones STEAM, ¿no? Sí, claro, por eso es necesario favorecerlas, porque vemos que a pesar de todo no se avanza, ¿no? Pero hay muchos factores, ¿eh? Quiero decir, también tiene mucho que ver, por supuesto, la enseñanza que se da desde pequeños. En las niñas, por ejemplo, incluso aunque sabemos que tienen mejores notas muchas veces en matemáticas que los niños, sistemáticamente tienen menos disfrute. O sea, esto se ha estudiado mucho y entonces se ve que hay una cosa que es bueno, que cuando se piensa que se las está comparando, se retraen, ¿no?, las chicas. Pero bueno, esto sería un poco largo de explicar. Pero hay muchos factores psicológicos, también educativos, pero hay también que faltan modelos de referencia, ¿no? Quiero decir, tú misma lo has dicho, Madame Curie, que por cierto fue cuando ella fue a Estados Unidos para conseguir su famoso gramo de radio y demás, fue nefasto para las mujeres, porque decían, yo jamás voy a poder ser Marie Curie, yo no voy a poder conseguir 2 premios Nobel en mi vida, ¿qué hago yo aquí? Entonces era ponerles como el listón demasiado alto, ¿no? Pero eso, faltan modelos de referencia, pero yo creo que también las familias, se ha comprobado que el nivel de estudios de las familias y las profesiones de los padres también influyen mucho en las chicas, y las expectativas que tienen las propias familias, los padres y las madres, también es muy importante, porque muchas veces las expectativas se basan en estereotipos de lo femenino es lo masculino, y entonces pues se piensa que una chica para qué va a ser ingeniera. Hubo un proyecto que hicieron en la Universidad Politécnica de Barcelona hace ya muchos años, por lo menos 30 o 40 años, por eso que llevamos mucho tiempo con esto, ¿no? Donde iban mujeres ingenieras, sobre todo por los institutos de la periferia de Barcelona, para captar a chicas que hicieran ingenierías, y se encontraron con que en muchos casos eran las propias familias las que aconsejaban a las chicas que no hicieran una ingeniería porque era una carrera larga, mejor haz una cosa cortita que luego te permita tener una familia. Que también esa es otra cosa. Las carreras científicas, sobre todo, bueno, determinadas carreras científicas, pues todavía está muy verde lo de la conciliación personal y profesional, ¿no? Ahí yo creo que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Yo he estado en departamentos de la universidad donde se nos convocaba una reunión a las 7 de la tarde. Así no hay quien concilie, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando estuve en la Fundación Española de Ciencia y la Tecnología, lo primero que hice fue prohibir cualquier reunión más allá de las 4 de la tarde para que acabáramos a las 5, que era cuando la gente se marchaba. Porque es que esas cosas las tienes que hacer así, ¿no? Pero bueno, yo cuando llegué ahí me encontré con que lo normal era que se reunía la gente a las 7, a las 8 y luego se iban de cañas. Claro, ¿quiénes se iban de cañas? Pues los señores, porque las señoras se tenían que ir a cuidar de los niños, a hacerles la cena o a lo que fuera, ¿no? Eso afortunadamente ya está cambiando mucho, ¿no? Yo creo que entre la gente joven hay como mucha más, se comparten mucho más todas esas cosas, pero son hábitos difíciles de cambiar, ¿no? Eulalia, ¿las mujeres hemos asumido que nos toca en ciencia el papel de Matilda? No, creo que para nada. Creo que precisamente el sacar a la luz estas cosas es para que luchemos por no ser Matildas, ni muchísimo menos, y porque no haya Matildas, pero fíjate que también en el caso de los varones, Merton decía que había un patrón también. Esto se puede ver también en grupos, digamos, no favorecidos, ¿no?
Esto se ve cuando estás en un departamento de fuera de España, por ejemplo, pues como los de determinadas nacionalidades quedan bastante excluidos. O sea que hombre, las mujeres es más acusado, ¿no? Pero hay también. ¿Cuánto han penalizado los estereotipos y en concreto el lenguaje? Has puesto dos ejemplos muy gráficos, ¿no? Le llamaba Miss, pero era doctora, y una de las cosas que decía de ella, con dos ejemplos diferentes, es que era espantosa. Pues es que, claro, los estereotipos son, vamos, son muy tremendos, porque lo que hacen es, en el caso de los estereotipos de género, claro, hay también otro tipo de estereotipos, pero los de género, que son los que yo me ocupo, pues es que lo que están marcando es cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer, a qué se debe dedicar un hombre, a qué se debe dedicar una mujer. Entonces, en función de esos estereotipos, pues que la ciencia y la tecnología, sobre todo, siempre se ha considerado que era muy masculina. Entonces, por eso las chicas, siempre se decía, ¿no? Las chicas son de letras y los chicos son de ciencias, ¿no? Curiosamente, en España, las primeras mujeres universitarias se matriculan en medicina, no se matriculan en letras, curiosamente. Pero bueno, eso es una curiosidad. Pero sí, entonces en el imaginario, pues igual que se piensa que los ejércitos son masculinos o que las cocinas son espacios femeninos, excepto si tienen estrellas Michelin, como digo yo siempre, que en ese caso ya tenemos que hablar de otra cosa, ¿no? Pero sí, los estereotipos, y sobre todo eso es que norman y te dicen lo que se espera y lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Hemos celebrado hace un par de días, 3, el Día de la Mujer Trabajadora. Vamos a echar una mirada al futuro y vamos a ver dónde tenemos los retos, las mujeres por mujeres y la sociedad como sociedad, en esto de mujer y ciencia. ¿Cómo que? Perdona, que no te he oído. ¿Cuáles son los retos futuros para las mujeres y la ciencia? Pues mira, los retos, yo creo que es un único reto, que es la igualdad plena, que es muy difícil de conseguir, porque claro, tú dices, bueno, la igualdad en ciencia se supone que no hay desigualdades, pero en la ciencia, como te decía antes, es una institución social y pasa lo mismo que en otras partes. El otro día leía un artículo, por ejemplo, sobre el acoso sexual en los laboratorios o en las universidades, ¿no? O sea, tú escarbas un poco. Lo que pasa es que son cosas que no se dicen, se están empezando a decir ahora, ¿no? Pero escarbas un poquito y enseguida, bueno, hay casos, incluso hay casos que se han llevado a juicio y demás, ¿no? Pero, y eso es porque, a ver si lo sé explicar bien. O sea, es verdad que en ciencia también, como pasa en las familias, son sistemas jerárquicos. Pues claro, hay un director o directora del equipo de investigación y hay unos investigadores o investigadoras, técnicos, lo que sea. Pero eso no quiere decir que no sean iguales. O sea, es una jerarquía, como pasa con las familias, ¿no? Están el padre, la madre, o el padre solo, o la madre sola, y los hijos, pero aunque hay, digamos, como una cierta jerarquía de que pues el mayor pues tiene que educar o tiene que acompañar al otro, pero eso no quiere decir que haya una desigualdad y sobre todo que haya una imposición del poder de unos sobre otros. Y eso, desafortunadamente, se da, no en muchas ocasiones, pero se da, ¿no? Yo cuando les cuento a los alumnos y a las alumnas estas cosas del efecto Matilda, y siempre les cuento el caso de Jocelyn Bell, siempre les digo, tened cuidado con a quién elegís como director de tesis o directora de tesis, ¿no? Por si te pasa esto. Porque yo sé casos cercanos a mí que han hecho eso. O sea, que yo conozco gente, colegas míos, que dirigen una tesis y todos los artículos que salen de esa tesis los firman ellos. O sea, y lo dicen abiertamente porque lo encuentran normal, ¿no? Pues, sobre todo en determinados ámbitos. A lo mejor en otros ámbitos como humanidades, ciencias sociales no es tan habitual, pero en otros ámbitos es
bastante habitual. Entonces no hemos avanzado tanto, hemos normalizado esa situación. Bueno, es que eso es lo malo, pero yo creo que no hemos normalizado. Estaba normalizado y estamos empezando a desnormalizarlo, ¿no? Yo lo quiero ver así, porque aunque diga lo de retroceder es posible, no me gusta ser muy negativa, ¿no? No quiero hacer spoiler, pero la semana que viene, el lunes que viene, hablaremos de prehistorias de mujeres y vamos a conocer que todos estos clichés que arrastramos las mujeres y que arrastra la sociedad en general nos vienen nada más ni nada menos de cómo se ha interpretado la prehistoria y el papel de la mujer en la prehistoria. Tengo una curiosidad, Eulalia, no sé si no sé si tendrás el dato. ¿En España hay más científicas o más científicos, más investigadores o más investigadoras? Muchos más hombres. Muchos más hombres. Muchísimos más, pero estamos como en un 70 y un 30%. Si contamos la empresa privada, en la universidad, por ejemplo, bueno, pues los datos ahora, en conjunto, creo que sigue habiendo más hombres, pero lo que sí que se da es la famosa discriminación jerárquica, ¿no? Que hay muchas mujeres abajo en los primeros puestos, pero según va subiendo, pues hay menos mujeres. El porcentaje de catedráticas en estos momentos es del 24%. 24-25%. Nada que ver con que la mujer sea más o menos brillante. No, y además eso está clarísimo. Hay un dato bastante interesante al respecto. Desde que está el sistema de acreditaciones, el número de mujeres ha aumentado. ¿Por qué? Bueno, esta es opinión mía personal, pero basada en bastantes datos que tengo. Antes, ¿cómo se optaba a un puesto en la universidad? Me refiero ya, bueno, por supuesto a entrar de entrada, pero ya a obtener un puesto permanente. Bueno, pues era el departamento quien decidía qué plazas se sacaban, y cuando digo el departamento era el jefe de departamento, además el jefe de departamento, ¿no? Entonces, no recuerdo quién, sí, ahora lo recuerdo. Acabo de prologar un libro muy bonito sobre, bueno, es la historia de la ciencia de España del siglo XX contada a través de la historia de una mujer muy excepcional, Concha Yaguno. Y entonces ella comentaba, bueno, en el libro se comenta que tuvo la suerte, ella, química, estoy hablando de los años 50, tuvo la suerte de que el director de su departamento esperaba a pedir las plazas a que hubiera 2 plazas y se pudieran presentar un hombre y una mujer. Porque si había una sola plaza y se presentaba un hombre y una mujer, ya sabía que se daba al hombre. Entre otras cosas porque decían, no, es que él tiene que mantener a la familia. Ese es un comentario que he oído yo. Cuando se tuvieron que priorizar una serie de plazas en el departamento en el que yo estaba en ese momento, se dijo, no, esta que sea para fulanito, porque es que es un hombre, tiene que mantener a la familia. Y no se pensó si la pobre señora que estaba al lado tenía que mantener una familia o no tenía que mantener una familia. Pero eso es una cosa que se escribía. A mí me llamó mucho la atención lo que decía esta mujer, que le daba las gracias a su director, porque decía, tuvo la sensatez y la picardía y la valentía de decir, no vamos a sacar una plaza, vamos a esperar a que haya 2 porque así puede optar un hombre y una mujer y que la saquen los 2, ¿no? Entonces, eso era como se daban antes así las plazas. ¿Qué pasa? Que desde que está el sistema de acreditaciones, pues hay unos criterios públicos que una persona debe cumplir para poder acceder a la acreditación. Esos criterios, pues tú sabes que si los cumples te puedes presentar y vas a sacar la acreditación. Y si no los cumples, pues directamente no te presentas. Entonces, desde que está ese sistema, pues el número de mujeres que se han acreditado es muy alto, muy, muy alto. ¿Qué pasa? Que luego llega el cuello de botella, que son los departamentos y los rectorados quienes deciden si se sacan esas plazas o no se sacan. Ahora hemos estado además en un periodo de sequía, ¿no? por las crisis, pero bueno, han aumentado. Lo que pasa es que yo me estoy viendo ahora que aquí esto solo puedo hablar de mi área, ¿no?
que lo que ganamos por un lado lo estamos perdiendo por otro porque nos estamos jubilando las mayores, ¿no? Entonces nos jubilamos, no sé si el reemplazo va a ser suficiente para... Tú, Eulalia, que estás a punto de jubilarte, lo cual es una pena, pero Eulalia se jubila no sé, pienso seguir dando la el 6 de lata. abril, pero va a seguir dando la lata, como dice ella, a nosotros nos da mucho gusto que la des. En toda esta trayectoria profesional habrás vivido una evolución de todo este movimiento. ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo lo he visto y además lo he vivido en primera persona. Soy de las primeras mujeres en este país, sino por decir la primera que trabajó en estas cuestiones en ciencia, tecnología, tecnología y género, en literatura, en historia y muchas más, ¿no? Pero sí, soy. Y entonces lo que he visto ha sido, bueno, cuando yo empecé a hablar de estas cosas, me miraban como si fuera una marciana, como si hubiera acabado de aterrizar de otro planeta. Y de hecho, yo, vamos, 5 mujeres, entre las que yo me encontraba 6, fundamos la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas y éramos 4 gatos. Y en estos momentos es una asociación súper boyante, muy luchadora, muy peleona y con un montón de gente con ganas de hacer cosas. Pero a la vez ha habido también una evolución en la propia asociación, que empezó como una asociación meramente reivindicativa de los derechos de las mujeres, de que éramos muy pocas, que había muy pocas catedráticas y tal y cual, y entonces ha ido evolucionando también hacia pensar que también los contenidos de la ciencia tienen que cambiar y se tiene que prestar atención a otras variables que hoy en día nos parece normal y corriente, ¿no? Que alguien haga un estudio médico y no plantee si el sexo es importante o no, te parece una locura. Bueno, pues todavía hay ensayos médicos donde el porcentaje de mujeres en los ensayos médicos es muy pequeño. Hay un estudio por ahí muy famoso sobre el efecto de la aspirina para evitar complicaciones cardíacas, que se hizo con 22.000 personas, todos varones, ni una sola mujer. Entonces dices, sí, bueno, a lo mejor la aspirina le va muy bien a un señor, pero a lo mejor a una señora no le va precisamente bien, ¿no? Y como esos hay muchos ejemplos. Entonces sí que yo he visto también ese cambio. Yo recuerdo cuando recién creada la asociación AMIT, pues se nos presentó la oportunidad de ir a hablar directamente con la ministra y a plantearle nuestras reivindicaciones. Y fuimos la presidenta de AMET y yo, que era vicepresidenta. Entonces llegamos allí, ¿no? Pues le contamos y nos dice, no, la situación no puede ser tan mala. Ella catedrática de universidad, No, la situación no puede ser tan mala. Entonces fue muy gracioso porque Flora de Pablo, que era la presidenta, se había llevado la tijera, la famosa tijera. La tijera es una gráfica que tiene forma de tijera porque está abierta, muy abierta, donde en el alumnado hay muchas alumnas y tal, luego va bajando, son menos las que se doctoran, menos las que entran como profesoras en la universidad, hasta que al final del todo las catedráticas son muy poquitas y los hombres es al revés, empieza siendo menos que las mujeres, pero van aumentando hasta que son más catedráticos, el 70 y pico por ciento, y las mujeres son 20 y pico por ciento. Entonces, a Flora de Pablo me hizo mucha gracia porque se la había llevado impresa la gráfica, ¿no? Y entonces dijo, mira, datos del Instituto Nacional de Estadística. Entonces se quedó la ministra completamente alucinada y yo pensé, digo, en la vida se me habría ocurrido venir con la gráfica tijera, ¿no? Pero y sí, y los datos, pues eso se ha seguido y se tienen que seguir. Es una recomendación, además, de la Unión Europea, ya desde el año 98, ¿no? Y es importante que se sepa porque los datos están ahí y siguen teniendo mucha fuerza, ¿no? Si te parece, Eulalia, vamos a abrir el turno de preguntas por parte del público. Ya saben que quien quiera realizar cualquier pregunta, tenga curiosidad sobre cualquier cuestión, levanta la mano, le acercamos un micrófono y formula la pregunta. ¿Alguna pregunta? Que ya tenemos el micrófono por ahí. ¿No? Sí, allí al fondo.
Buenas tardes. Gracias por la exposición. Una pregunta. Los casos que has expuesto están ceñidos más o menos al siglo XIX y principios del XX y mujeres científicas. ¿Es porque has elegido hacer la exposición respecto a las mujeres científicas o hay casos que sean también de ese nivel de gravedad comparable a los que has expuesto de los premios Nobel o científicas relevantes? ¿Hay casos similares? Pero en otras actividades, en otras facetas. ¿Pero te refieres a otras áreas? Sí. Sí, ya he dicho que, por ejemplo, en música, lo que pasa es que yo no me dedico a eso. Cuando me encuentro algún caso, pues me lo apunto, porque no es que me llamen la atención, porque ya me lo puedo imaginar, pero que no es una cosa exclusiva de la ciencia, pero yo me dedico a ciencia, no me dedico a música o a pintura, pero sí que hay casos tanto en pintura y creo recordar que hay un caso de la supuesta hija de Goya, que también, pero es que no lo tengo muy estudiado, entonces no te puedo decir, pero sí el caso de Clara Schumann, el caso de Alma Mahler en música, o sea, hay en muchas áreas, será eso, ¿no? ¿Y con qué herramientas desde el punto de vista público o privado también se cuenta para combatir esta situación? Bueno, desde el punto de vista privado, pues intentar no dejarte ser una Matilda, como decía, pero desde el ámbito público, pues yo creo que tiene que haber una conciencia de reconocimiento de las aportaciones sin tener en cuenta el sexo de las personas que lo hagan y el conocimiento. Y para eso yo creo que es importante, por un lado, en lo que a mí me toca, el trabajo de los historiadores e historiadoras de la ciencia, de sacar a la luz esto, pero creo que también para el momento actual es importante el trabajo que hacen los divulgadores científicos, los comunicadores de la ciencia, divulgadores de la ciencia, porque hace falta como digo yo, ponerse las lentes de género, ¿no? Y pensar que no siempre todo lo han hecho señores, que es lo que normalmente nos pensamos, ¿no? que han sido ellos, ¿no? Y por muchos motivos, yo decía antes por faltas de referente, pero por cosas tan tontas como que en las bibliografías de los artículos o de los libros de texto, pues los nombres propios no aparecen completos, aparecen con iniciales, y como se supone que la ciencia siempre ha sido cosa de hombres, pues tú tiendes a pensar que fulanito, que Nether, E.Nether, es un señor en vez de ser una señora de mi Nether. Tú has puesto el caso de tu hijo ingeniero informático, yo voy a poner el caso de mi hijo ingeniero informático. Cuando estaba estudiando la carrera, le dije yo, ¿qué estudiaréis a Peter? Yo a propósito me cae el nombre. Me dice, hombre, por Dios, Peter, el padre de las funciones recursivas. Yo, la madre. La madre de las funciones recursivas, con tu permiso, ¿no? Pero claro, les aparece R. Peter en la bibliografía o en el texto, pues no se les ocurre que era Roza Peter en vez de Richard Peter o como fuera, ¿no? Entonces, de esos casos hay muchos. Yo me voy a hacer un poquito de propaganda, hago un pequeño programa. Nada, 2 minutos y no todas las semanas, por supuesto, no me da la vida, pero de vez en cuando hago una pequeña biografía de una científica en el programa Hombros de Gigantes, que se emite los sábados de madrugada, de sábado a domingo de madrugada. Creo que se repite el domingo que no hay fútbol, es decir, debe ser una vez al año. Y entonces, ¿En Radio Nacional? En Radio Nacional, sí. Me sorprende muchísimo cuando no me sorprende, pero que me escribe gente, ¿no? Diciéndome, o escriben al programa, ¡ay, que me he enterado que Potter es una señora en vez de un señor! ¡Ah, que me he enterado! Toda la vida pensé que era... Y entonces me siento muy bien cuando me escriben y me dicen eso, porque muchas veces yo misma, a veces ahora ya no, porque son muchos años, ¿no? Con esto, pero que al principio me costaba, ¿no? Pues mira, es una señora, ¿no? Sí. No sé si he contestado. ¿No? ¿Más preguntas? ¿No? ¿Está todo claro? Aquí me parece que aquí levantaban la mano. Sí.
¿Dónde? No sé. ¿Alguien quiere algo más? Un segundo, por favor, el micrófono. Solo preguntan los hombres. Sí, buenas tardes. A ver. Bueno, no, sí, quería comentarle si podía hacer alguna referencia. Mucha gente habla de la empatía, pero casi nadie se sabe o sabemos. La señora, una mujer que ha tenido siendo monja, como sabe usted, Edith Stein, si puede hablar sobre ella. No puedo hablar porque no la he trabajado, así que no. Le podría decir obviedades, que seguro que las conoce usted mejor que yo, vamos, seguro que la conoce mejor que yo. Eulalia, yo termino con una pregunta. ¿Hay esperanza? Sí, claro Vale. que sí. O sea, mirad cómo estábamos hace 30, 40 años y cómo estamos ahora. Yo puedo, en todos los niveles. Yo recuerdo que la primera vez que fui a comprarme un coche, estoy hablando del año 78, no eran los 50, me dijeron que tenía que llevar el permiso de mi marido. O sea, que creo que hemos progresado algo sí. bastante. ¿Cómo? Sí. En el año 78 en Barcelona. Pues no se había enterado de que se había aprobado la Constitución. No, le dije que yo me marchaba, pero me vendió el coche sin permiso de mi marido. Bueno, pues yo creo que nos queda claro que para que haya menos Matildas necesitamos muchas más Eulalias. Eulalia Pérez, gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Gracias por a vos. trasladarnos toda esta información y por responder a las preguntas. Y a ustedes, como siempre, gracias por acercarse hasta aquí. Les invitamos a volver el próximo lunes. Feliz semana a todos. Muchas gracias.